Un cordial saludo, soy Elisa Salazar y en esta ocasión, bajo nuestro proyecto de Derecho Procesal Laboral, estaremos analizando el procedimiento laboral venezolano. En este sentido, se hace necesario que recordemos o analicemos cómo ha evolucionado el proceso laboral venezolano. Y es que, en principio, para el año 1940 se promulgó la primera ley orgánica de tribunales y procedimientos del trabajo, la cual fue reformada luego, 16 años después, 1956, y esta establecía una norma especial para los juicios de trabajo. Luego, en el año 1990, se promulga la Ley Orgánica del Trabajo. Esta, por supuesto, a pesar de tener un carácter sustantivo, contenía normas procesales adjetivas. Esta ley contenía disposiciones procesales de carácter general como las relativas a la gratuidad de los juicios laborales, la citación de los representantes del patrono y la competencia laboral, así como aquellos procedimientos de despido y reenganche para aquellos trabajadores que fueron despedidos sin tal autorización, despidos injustificados, eh, específicamente para aquellos que gozaban estabilidad absoluta por el fuero sindical o por el fuero maternal. Y más recientemente, el promulgado reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo contiene un capítulo el cual busca sistematizar el procedimiento de estabilidad laboral. Dicho reglamento establece procedimientos en materia de despidos masivos, despidos por razones tecnológicas o económicas, la protección ante créditos laborales y los procedimientos de tutela de libertad sindical, así como las convocatorias judiciales para las elecciones sindicales. Dentro de este proceso, pues deben regir o deben imperar ciertos principios. El primero de ellos es la autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral. Y esto consiste en que la ley otorga a los órganos jurisdiccionales la facultad de conocer aquellos asuntos contenciosos que se produzcan, en relación al trabajo como hecho social. Luego nos encontramos con el principio de gratuidad y esto en sí es una garantía para que todas las personas tengan acceso a los órganos de administración de justicia de manera gratuita. Luego nos encontramos al principio de oralidad, el cual, como su nombre le indica señala que el juicio debe realizarse de forma oral a través de la audiencia, tanto la preliminar como la de juicio, y van a participar directamente los sujetos procesales, el demandante, el demandado y el juez. Luego nos encontramos al principio de inmediación. El principio de inmediación es muy esencial. ¿Por qué? Porque este requiere la participación directa y personal del juez dentro del debate entre las partes y la evacuación de las pruebas. Eh, el juez tiene que estar presente, observar la incorporación de las pruebas en el proceso de manera inmediata y en la misma audiencia. Por último, nos encontramos al principio de concentración. Esto referido a que el juez debe tratar de concentrar dentro de una misma audiencia el debate. En ese mismo debate deben comparecer las partes, por supuesto, y deben evacuarse las pruebas. Todo ello con propósito de evitar retardos innecesarios. De igual manera, es necesario que entendamos cómo está organizado y cómo funcionan los tribunales laborales. Y para ello nos vamos a dirigir a la LOPTRA, Ley Orgánica de Procedimientos del Trabajo. A partir del artículo 13 se nos indica cómo funciona la jurisdicción laboral. El artículo 13 específicamente indica que la jurisdicción laboral se ejerce en los tribunales de trabajo de conformidad a las disposiciones de la ley, y el artículo 14 indica cuáles son los tribunales de trabajo. En principio nos encontramos con los tribunales de trabajo que conocen en primera instancia, luego los tribunales superiores de trabajo que conocen en segunda instancia, y, y por tercero tenemos a los tribunales del Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso sería la Sala de Casación Social. El artículo 15 nos describe que estos van a estar organizados en circuitos judiciales, en dos instancias. Dentro del circuito judicial van a funcionar primera instancia, integrada por tribunales de sustanciación, los cuales se van a encargar de, como su nombre lo indica, sustanciar el nivel de la demanda, en observar que la demanda esté apegada a la ley para que pueda ser admitida, así como a realizar el respectivo saneamiento. Luego nos encontramos con los tribunales de mediación, los cuales van a intentar mediar en el conflicto laboral entre las partes.
De igual manera, en esta primera instancia están los tribunales de ejecución, los cuales van a ejecutar la sentencia en caso de que pasen a juicio. Y obviamente pues nos encontramos también a los tribunales de juicio que conocen cuando no ha podido producirse una mediación, conocen respecto de las demandas de trabajo. También nos encontramos una segunda instancia integrada por tribunales superiores de trabajo y su organización se va a regir por lo dispuesto en esta ley. Los tribunales de trabajo que conocen en primera instancia van a ser unipersonales, es decir, constituidos por un solo juez y un solo secretario. Ambos deben ser abogados. Los tribunales de primera instancia van a conocer de las fases del proceso laboral que ya mencionamos, sustanciación, mediación, ejecución, los cuales van a estar a cargo de un tribunal unipersonal y se les denomina de esa manera, tribunal de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo. Y la fase de juzgamiento, la cual va a corresponder a los tribunales de juicio. El artículo 18 de la misma ley nos indica que los jueces de primera instancia van a ejercer sus funciones, como ya nos hemos dicho, sustanciando, mediando, ejecutando sentencia y los que van a ser jueces de juicio, dependiendo del caso. El artículo 19 nos indica que los tribunales superiores pueden ser tribunales colegiados, es decir, constituidos por 3 jueces y un secretario, o pueden ser unipersonales, puede ser un solo juez y un secretario. Todos han de ser profesionales del derecho. Y como ya hemos mencionado, el artículo 20 señala que todos los tribunales van a gozar o van a tener de un secretario, el cual pues tiene que ser venezolano, mayor de edad, abogado y puede ser nombrado o removido según las normas que determine la ley. Por último, es necesario que entendamos en qué consiste la jurisdicción y la competencia en sede laboral. Y muy bien, sabemos que la jurisdicción en materia laboral procesal consiste en ese poder que le otorga la ley a los órganos jurisdiccionales para ejercer el poder en nombre del Estado. Esta ha de ser autónoma e independiente de los demás órganos del Poder Judicial. Debe ser imparcial y especializada. Especializada porque se está tutelando derechos sociales. En este sentido, pues están organizados, como ya hemos mencionado, en tribunales de primera instancia, de sustanciación, de mediación, de ejecución y de juicio, los cuales son tribunales unipersonales, y tribunales superiores de trabajo que conocen en segunda instancia, los cuales pueden ser colegiados o unipersonales. En última instancia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual va a decidir de aquellos recursos de casación. Ahora bien, entendemos que la jurisdicción es la función de administrar justicia, en tanto que la competencia es la medida o el grado en que se ejerce esa jurisdicción. Esta competencia, pues obviamente va a imponer limitaciones al poder que tienen los órganos jurisdiccionales para juzgar en razón de la materia, del territorio y de la cuantía. Así pues, son competentes los tribunales laborales para conocer los siguientes asuntos. En principio, asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación y el arbitraje. Cuando ya no hay manera de conciliar y de arbitrar en un asunto, deben acudir a los órganos jurisdiccionales. Luego, las solicitudes de calificación de despido o reenganche, formuladas con base a la estabilidad consagrada en la Constitución y en la legislación laboral. Si a una persona se despide y se considera que el despido ha sido injustificado, pues puede acudir a los órganos jurisdiccionales para que estos garanticen una tutela judicial efectiva de sus derechos. Y en caso de que el tribunal determine que el despido ha sido injustificado, pues indique que el trabajador ha de ser reenganchado a su trabajo. Luego, los amparos por violación o amenaza de violación de normas constitucionales. Cuando algún derecho constitucional ha sido violado o existe el riesgo de que pueda ser violado, la persona puede acudir al órgano jurisdiccional laboral a fin de que se produzca la tutela judicial efectiva de estos derechos. Luego, aquellos asuntos que se susciten con ocasión a las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social. Por ejemplo,
Cuando dentro de un contrato de trabajo se establece que las horas laborables son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y de lunes a viernes, y a la persona se le está haciendo laborar en horarios que exceden ese tiempo y en días que no son laborables. En ese caso, ahí se está incumpliendo con lo que sea estipulado en el contrato. Así igualmente con aquellos asuntos que son relativos a la seguridad social, como por ejemplo, cuando se le hacen los descuentos del seguro social, ley de política habitacional, paro forzoso, y estos no se ven reflejados ante los órganos a los cuales deben ir destinados esos fondos. Entonces los tribunales jurisdiccionales laborales han de conocer estos asuntos. Por último, los asuntos que estén relacionados con los intereses colectivos o difusos de los trabajadores. Entonces, haciendo un recuento, hemos observado cómo el procedimiento laboral venezolano ha ido evolucionando, adaptándose de tal manera que se puedan tutelar de manera efectiva los derechos de cada persona. En este mismo sentido, observamos cómo a través del procedimiento laboral se establecen principios que han de regir todo el proceso desde el inicio a fin, como por ejemplo el principio de autonomía especial, la cual le otorga a la jurisdicción laboral eh, esa, esa facultad para que ellos puedan conocer asuntos contenciosos relativos al trabajo, el principio de gratuidad, eh, el derecho gratuito que tienen todas las personas a acceder a los órganos jurisdiccionales, la oralidad, expresar de manera oral a través de la audiencia preliminar y de juicio, eh, los sujetos procesales, la inmediación, aquella participación personal del juez que debe haber durante la fase preliminar y de juicio, la concentración en la cual se han de tratar de evacuar todos los medios probatorios dentro de la misma audiencia para evitar retardos innecesarios. Entendimos cómo estaban organizados los tribunales de primera instancia, segunda instancia y el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso la Sala de Casación Social, cómo han de estar conformados los por tribunales unipersonales donde existe un solo juez, o tribunales colegiados o unipersonales en el caso de segunda instancia, y por último la Sala de Casación, pues obviamente donde se recurre de las decisiones de segunda instancia. La jurisdicción y la competencia laboral, pues ya la entendimos. La jurisdicción, el poder que tiene los órganos jurisdiccionales laborales para ejercer el poder de decidir en nombre del Estado, y la competencia, la cual limita ese poder dependiendo de la materia, del territorio y de la cuantía. Ha sido todo por ahora. Muchas gracias.